Seguramente, en su curso ha aplicado diferentes pruebas de comprensión de lectura para conocer el desempeño de los estudiantes y así adaptar la enseñanza a lo que ellos y ellas necesitan. Pero cuando ve los resultados, es muy difícil tomar decisiones, porque habrá un gran grupo que no alcanza el desempeño esperado y no sabremos por qué no lo están logrando. Entonces, para tomar decisiones pedagógicas que se ajusten a los desempeños de cada estudiante, no basta con obtener información sobre las habilidades de comprensión de lectura, sino que debemos realizar una secuencia de evaluaciones que nos permita determinar de forma precisa qué componentes claves del proceso lector están afectando los resultados de los estudiantes. Por ello, en este video, le entregaremos orientaciones para realizar una trayectoria evaluativa adaptativa, es decir, llevar a cabo una secuencia que le permite ir distinguiendo los diferentes desempeños lectores de los estudiantes de manera progresiva, sin aplicar una gran cantidad de evaluaciones. Atención: la secuencia que proponemos se puede aplicar en todos los grados de primaria. Sin embargo, profundizaremos en tercer y sexto grado, pues son los niveles evaluados en el ERCE. El primer paso de la secuencia evaluativa es determinar qué estudiantes están logrando lo mínimo que se espera en comprensión de lectura para los diferentes niveles y quiénes no. Para ello, nos apoyaremos en los niveles de desempeño del ERCE, ya que determinan cuáles son las subhabilidades de la comprensión de lectura que cada estudiante debe lograr como mínimo en tercer grado y cuáles son las que debe alcanzar en sexto. Les recordamos que, tal como se menciona en el documento Aportes para la enseñanza a partir de los resultados del ERCE 2019, el nivel mínimo de competencia en tercero es el 2, mientras que en sexto grado es el nivel 3. Cuando ya tenemos claro el mínimo esperado para cada nivel, podremos determinar qué instrumento de evaluación usaremos para evaluar los niveles de comprensión de lectura. Les recomendamos una prueba de alternativas que permita recabar y sistematizar información de manera eficiente. Es importante que las pruebas incorporen 2 a 3 textos para contar con suficiente evidencia de la comprensión de lectura de los y las estudiantes, que correspondan tanto a géneros literarios como poemas o cuentos, como a géneros no literarios como afiches, noticias, textos instruccionales, avisos y artículos informativos. Aborden temas que se desarrollen en torno a uno central. Incorporen algún texto discontinuo. Para mayor detalle respecto a las características propias de los textos para grado, consulte el documento Aportes para la enseñanza a partir de los resultados del ERCE 2019. Con esta prueba ya podremos distinguir a 2 grupos de estudiantes: los que alcanzan las habilidades mínimas de comprensión de lectura y los que no. Para continuar, debemos responder a la pregunta guía, que será: ¿qué está afectando a los y las estudiantes que no logran el mínimo esperado? Para responderla, usaremos el modelo de la cuerda. Este modelo muestra que hay 2 principales ámbitos que influyen en el desarrollo de una lectura competente. Solamente si se logra una actividad coordinada entre comprensión del lenguaje y decodificación, se logrará tener una cuerda firme y resistente. De lo contrario, no se logrará el soporte suficiente para amarrar este tan anhelado aprendizaje, la comprensión de lectura. Entonces, debemos determinar qué lado de la cuerda está débil. En algunos casos, será solo la comprensión del lenguaje oral o solo la decodificación, y en otros, ambos. Entonces, el segundo paso de nuestra secuencia será evaluar la comprensión del lenguaje oral. Para esto, se sugiere aplicar una evaluación que consista en la lectura en voz alta por parte del docente del mismo texto utilizado en la evaluación de comprensión de lectura, para luego realizar las mismas preguntas de forma oral a sus estudiantes. Si un grupo obtiene la mayor parte de las preguntas correctas, entonces se puede inferir que tiene una buena comprensión del lenguaje oral. Por otro lado,
Si un grupo obtiene un bajo porcentaje de logro, se puede inferir que la comprensión oral no está lograda. Pasemos al tercer paso. Para indagar en el nivel de decodificación de ambos grupos, se propone aplicar una evaluación de la calidad de lectura que consiste en observar la lectura oral del estudiante. En esta evaluación, él o la estudiante debe leer un breve texto en voz alta. Cada docente debe concluir el tipo de lectura que realiza utilizando los siguientes criterios de clasificación. Lectura fluida. Él o la estudiante lee en forma continua, con una adecuada inflexión de la voz, respetando las unidades de sentido y la puntuación. Por ejemplo, al leer esta adivinanza, la lectura fluida sería así: vuelo de noche, duermo de día, y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Quién soy? Unidades cortas. Él o la estudiante une algunas palabras formando unidades de sentido. Por ejemplo, al leer la misma adivinanza anterior, este tipo de lectura sería así: vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Quién soy? Palabras. En este tipo de lectura, el niño lee las oraciones de un texto, palabra por palabra, sin respetar las unidades de sentido. Por ejemplo, al leer la adivinanza, la lectura sería así: vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Quién soy? Silábica. El niño lee las palabras sílaba a sílaba, no respeta las palabras como unidades de sentido. Por ejemplo, al leer la adivinanza, la lectura silábica sería así: vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Quién soy? No lector. El estudiante no sabe leer o solo reconoce letras aisladamente, pero no es capaz de unirlas en sílabas. Se sugiere seleccionar un texto breve que no hayan leído con anterioridad, con algunas palabras desconocidas, no muchas, y con una selección de palabras acorde al grado. Por ejemplo, en primeros años se recomienda incluir solo algunas palabras que contengan dígrafos y grupos consonánticos, dado que son palabras más complejas de decodificar. Si los estudiantes alcanzan una lectura fluida, podemos concluir que la decodificación está adquirida y no es la variable que influye en la comprensión de lectura. Si hay estudiantes que leen en unidades cortas o palabra a palabra, podemos concluir que aún no se ha logrado una fluidez de lectura, por lo que es importante atender a este aspecto para que la lectura se vuelva cada vez más fluida. Por otro lado, si hay estudiantes que leen silábicamente, se concluye que tienen un conocimiento del alfabeto, pero se debe atender al reconocimiento automático de palabras. Por último, si hay estudiantes que no logran leer las palabras del texto, se entenderá que el proceso de decodificación es bajo. En este caso, se debe seguir un cuarto paso en la secuencia de evaluación que consiste en indagar en otros componentes como la conciencia fonológica. Para ubicar a los estudiantes de un curso en los diferentes niveles que se desprenden de la secuencia de evaluación, sugerimos los siguientes cuadrantes. En este cuadrante ubicaremos al grupo de estudiantes que logra altos niveles de comprensión y decodificación. En el siguiente cuadrante ubicaremos al grupo de estudiantes que logra altos niveles de comprensión, pero no así de decodificación. En el siguiente ubicaremos a aquellos estudiantes que logran altos niveles de decodificación, pero no así de comprensión.
Por último, en este cuadrante ubicaremos a aquellos estudiantes que obtienen un bajo nivel, tanto de comprensión como de decodificación. Para ejemplificar esta evaluación, imaginemos que dentro de un curso se aplicó la secuencia de diagnóstico que se propone a Ana, Felipe y Manuel. Comenzaremos con Ana, quien rindió la evaluación de comprensión de lectura. En la evaluación escrita se evidenció que Ana no había logrado las habilidades mínimas de comprensión, por lo que se debe continuar con la secuencia de evaluación para identificar las variables que pueden estar influyendo en ese desempeño. En este caso, primero Ana deberá rendir la evaluación de comprensión oral, donde se le lee el mismo texto en voz alta y se le plantean las preguntas también de forma oral. En esta ocasión, Ana evidenció que había alcanzado las habilidades mínimas de comprensión, por lo que en su caso se puede concluir que comprende el lenguaje en general, es decir, aspectos de vocabulario, estructura sintáctica y conocimiento de mundo sobre los temas planteados en los textos. Luego, Ana, según la secuencia, también deberá ser evaluada respecto a la calidad de lectura. Leerá en voz alta un texto y él o la docente deberá identificar qué tipo de lectura realiza. En el caso de Ana, su lectura en voz alta evidenció que lee palabra a palabra, por lo que se puede concluir que en su caso reconoce automáticamente las palabras, pero su lectura carece de fluidez. Por lo tanto, es una variable que hay que atender, pues según lo señalado en el modelo de la cuerda, es importante para el logro de la competencia de lectura. Como síntesis, luego de la aplicación de la secuencia de evaluación, Ana no ha alcanzado los niveles mínimos de la competencia lectora. Tiene una buena comprensión del lenguaje de manera oral. Lee palabra a palabra, por lo que puede reconocerlas, sin embargo, no lee de manera fluida. Ana, en los cuadrantes, se ubicaría en este: alto nivel de comprensión oral, bajo nivel de decodificación. Para avanzar en su desempeño, necesita mejorar la fluidez de su lectura, por lo que deben diseñar actividades que apunten a esa variable. Felipe, como parte del grupo curso, según la secuencia propuesta, también se le debe aplicar una evaluación de comprensión de lectura. En su caso, al igual que Ana, tampoco alcanza los niveles mínimos en esa evaluación. Según la secuencia, es evaluado en comprensión oral. Sin embargo, tampoco alcanza los niveles mínimos esperados, por lo que, en su caso, se puede concluir que la comprensión del lenguaje oral es una variable que puede estar influyendo en su desempeño. Luego, continuando con la secuencia, también deberá ser evaluado respecto a su calidad de lectura a partir de la lectura en voz alta de un texto. En el caso de Felipe, su lectura en voz alta evidenció que lee silábicamente, por lo que puede concluir que en su caso no reconoce automáticamente las palabras. Por lo tanto, es una variable que hay que atender, pues según lo señalado en el modelo de la cuerda, es importante para el logro de la competencia de lectura. Como síntesis, luego de la aplicación de la secuencia de evaluación, Felipe no ha alcanzado los niveles mínimos de la competencia lectora. No logra comprender los textos de manera oral. Lee silábicamente, por lo que identifica sonidos y grafemas, pero no reconoce automáticamente las palabras. Felipe, en los cuadrantes, se ubicaría en este: bajo nivel de comprensión, bajo nivel de codificación. Por lo tanto, para avanzar en su desempeño, necesita mejorar la fluidez de su lectura y la comprensión del lenguaje oral, por lo que deben diseñar actividades que apunten a ambas hebras de la cuerda. Manuel, por último, logró buenos resultados en la evaluación de comprensión de lectura, aplicada al inicio de la secuencia de evaluación, por lo que ha alcanzado niveles mínimos esperados, ubicándose en el cuadrante alto nivel de comprensión y alto nivel de decodificación.
Al aplicar esta ruta de diagnóstico, es posible obtener información clara de las variables que están influyendo en el desempeño lector de los y las estudiantes, y de esta manera, diseñar e implementar actividades pertinentes para ayudarles a progresar en sus aprendizajes. En otros recursos de la serie de aportes para la enseñanza, compartiremos con ustedes diferentes actividades que pueden ser utilizadas para ayudar a los estudiantes a progresar en sus aprendizajes. Por último, también podrá descargar la secuencia de evaluación y los cuadrantes en el link que acompaña a este video.